Bien, tenemos el gusto de tener en línea a uno de los grandes protagonistas de nuestro automovilismo, con mucha historia al punto de que ha escrito un libro que realmente es una reseña magnífica de toda su campaña. Carlos Marinkovic, ¿cómo te va, Carlos? Un gusto tenerte en Autodeportes, buenas noches. Buenas noches, Roberto, ¿cómo te va? Un gusto. La verdad que es un placer para mí estar charlando contigo. Igualmente, Carlos, muchos años de automovilismo, una historia viviente de lo que ha sido el automovilismo en la cuna de campeones de Arrecifes. Y bueno, lo importante, vamos a desarrollar una charla por ahí de toda tu historia, pero esa historia que vamos a contar nosotros, resumida, está volcada en un libro que recientemente salió y que lo vamos a tener en Pergamino en pocos días más. O sea, tenés un libro escrito y fresquito, hoja fresquita, calentita de la imprenta. Así es, efectivamente, un libro que se llama El automovilismo que yo viví y que de alguna manera, efectivamente, como vos bien explicás, relata fehacientemente, y te diría que casi sin olvidarme nada, de toda mi historia automovilística completa. Y que de alguna manera, tiene relación con muchísima gente. Pero te voy a contar algo muy importante de Pergamino. Yo a los 6 años de edad, era año 1949, estuve con mi padre en Pergamino presenciando una carrera de mecánica argentina, de fuerza limitada y de fuerza libre, Sí. Donde de alguna manera comencé a ver correr a Froilán González y por supuesto también a Alfredo Pian, que en aquel entonces libraban unas batallas espectaculares. La verdad, eran inmaculadas carreras que yo digo que eran épicas. Bueno, y en el año 51, en Arrecifes, presencié una carrera donde por primera vez en fuerza libre ganó Jesús Ricardo Iglesias. La primera victoria de Iglesias. Sí, señor. Ese automóvil que corría Iglesias se llamaba el Piropo, y era un automóvil que había adquirido, que en alguna oportunidad corrió el hijo de don Cástulo Hortal, uno de los hijos que era Nobel Hortal, y jamás me voy a olvidar, porque para mí, y está plasmado en el libro, dice que vi ese triunfo de Jesús Ricardo Iglesias, que fue el comienzo de su extensa y victoriosa trayectoria de Jesús Ricardo. Sí, señor, claro, el hombre de Urquiza, y aquí en Pergamino se corría, en esa época era todo tierra, eran circuitos, lo que son los autódromos de hoy, pero de tierra. Así es, efectivamente. O sea que, Carlos, ya arrancás con el automovilismo, y esto va a estar todo plasmado en el libro, con imágenes y con anécdotas y demás. Arrancás ya de chiquito viendo las carreras y obviamente ya estaba en la sangre un poco el aceite, el combustible, ya te gustaba. Sí, sin duda. A poco tiempo después, ya en el año 50, comenzó a correr mi tío Néstor Marinkovic, con el cual obviamente mi padre seguía, y yo siempre ahí empezamos a ver las primeras, yo recuerdo por ejemplo patente el Gran Premio de 1953, que pasaban por la Ruta 8 y pasaban por Arrecifes, también por Pergamino. Claro, la largada del Automóvil Club Argentino, sí. Así es, y por otro lado, también vi el año 1950, el Gran Premio Libertador General San Martín, que de ese me acuerdo casi nada. Y bueno, lo menciono en el libro, pero nada más porque no me acuerdo. Pero del año 53 me acuerdo perfectamente bien, y voy relatando. Nosotros íbamos a ver la carrera a la famosa curva de Tot,
Sí, ahí sí. a 7 kilómetros de Arrecifes. Y bueno, ya desde aquel entonces hasta la actualidad voy contando absolutamente todo lo acontecido. Vuelvo a repetir, por eso el libro dice el automovilismo que yo viví, porque lo vi todo. Sí, sí, la época del turismo de carretera de ruta, el famoso TC que abrió rutas, que unió ciudades, que abrió caminos y que, bueno, tiene una epopeya dentro del automovilismo argentino, década del 50, década del 60. Los viste a los Galvez en la tierra, no quizás a Juan Manuel Fangio porque ya se había ido a Europa, pero bueno, el arranque de los Emiliosi, la década del 50 gloriosa con Álzaga, con Marco Ciani, un poco el dominio casi absoluto de los Galvez, Carlitos. Así es, los Galvez acapararon todo, los dos hermanos ganaban absolutamente todo, y también con mi tío Néstor fui en el auxilio en el Gran Premio de 1959, donde justamente tuvo problemas Juan Galvez en ese Gran Premio, que gana Rodolfo Álzaga, Gana Rolo, claro. y que también Rolo gana el campeonato de ese año, interrumpiendo una seguidilla de campeonato de Juan Galvez, y después de ese del 59 siguió otra vez ganando Juan Galvez un par por lo menos de campeonato más, que creo que no sé, que eran 6, si mal no recuerdo, 6 o 7. Sí, se corta la racha de los Galvez cuando aparece la hegemonía de Emiliosi allá por el 62. O sea, era todo Sí. de los Galvez, corta Álzaga y después aparece Dante y Torcuato, que ya estaban corriendo, pero que empezaron a predominar. Y bueno, al poco tiempo, bueno, Juancito tiene el accidente del año 63. Claro, exactamente, tal cual, todo como vos lo estás explicando, efectivamente. Y tu tío Néstor arranca a correr ¿en qué época más o menos? Su primer carrera la corre en el año 1949, llevando de copiloto justamente a Nobel Ordal. Una carrera fue, o dos, en el año 49, pero terminando el año. Creo que fueron unas 1000 millas la primera, y la segunda una carrera al Mar del Plata, una carrera que se corrió en un lodazal porque llovió todo el día, y realmente a partir de ahí, obviamente yo era tan chiquito que no tenía posibilidad de seguirlo siempre, y por otro lado, justamente en el año 53, yo fui a estudiar a Buenos Aires, siendo muy chiquito, estaba en tercer grado, y ahí perdí un poco contacto con el automovilismo y con mi tío, pero después, que ya regresé nuevamente a Arrecifes, bueno, continué todo el tiempo, tengo muy claro todo lo que Néstor Marinkovic realizó en el automovilismo y todas sus desventuras, porque obviamente eran muy pocas las carreras que llegaba. Incluso tengo un hecho muy curioso, que en una salida un día con el auto de carrera que supuestamente fue a probar algo, me hizo subir el auto y me llevó. Y cuando íbamos hacia el camino a Salto, lo encontramos a Frank Minortal, que venía con otro auto de carrera, de turismo de carretera, que era el auto de Ítalo Flamini de Pergamino. Claro, Flamini, sí, sí, sí. Bueno, tengo todas esas vivencias que increíbles, y ahí se trenzaron los dos en una picada. En plena ruta. Y yo iba del auto ahí, que era, ni se me veía dentro del auto. Fíjate vos, fíjate vos. Y bueno, en esa época, a fines del 50, aparece la Vuelta de Arrecifes, empieza a correr la Vuelta de Arrecifes. Efectivamente, tal cual. Como vos decís, bueno, hay tantas cosas que uno no terminaría nunca de contar, anécdotas y cuentos, nosotros ya acompañando
a mi tío en las carreras, solíamos mucho ir con Carlitos Pairetti, Claro. cuando tampoco Carlitos Pairetti ni soñaba que iba a correr carrera de auto. Sí, porque Carlito arranca en el Y, 62, que debuta en Pergamino, claro. Ahí estamos hablando de claro, 50. justamente, y fíjate vos que debuta con el auto de mi tío, qué cosa increíble, ¿no? Claro, y lo Y acompañó Ñato, Aguirre, sí. exactamente, que era también el acompañante de mi tío Toto, tal Claro. cual. Sí. Y cuando te vas a ese Gran Premio del 59 que me dijiste, hiciste toda la ruta y acompañaron, bueno, o hasta donde llegó tu tío en carrera, o sea, saliste de Arrecife, sí. Sí, hasta la última etapa, porque la última etapa pasaba por Rosario, y en Rosario, como él tenía una relación comercial con Montenegro Hermanos, de los acoplados, Montenegro le hacía de auxilio, le cargaban nafta ahí en una neutralización en Rosario, y nosotros ya salimos de la etapa anterior, ya nos fuimos directamente a Recife. Y mi tío en la última etapa, después de toda una peripecia y se termina rompiendo un pistón antes de llegar a Rosario y tuvo que abandonar. Después de todo el esfuerzo. Sí, yo seguí toda la carrera, una carrera que se largaba en Buenos Aires y la primera etapa iba a San Juan. A San Juan. 1.200 y pico kilómetros la primera etapa. Sí. Que me acuerdo siempre que ganó Oscar Cabalén. Claro, el turco, sí. Después iba a Catamarca, la segunda etapa. Tercera etapa iba a Tucumán. La cuarta etapa creo que la cuarta etapa acá se me hace una laguna, sí. Porque no me acuerdo si hubo 5 etapas. Y debe haber sido alguna Córdoba, alguna ciudad de Córdoba, al norte cordobés siempre iba. Bueno, me parece que fue de donde era Recalde a Mina Clavero. A Mina Clavero. Y de Mina Clavero a Buenos Aires la última etapa. Sí, eran 5. Los clásicos grandes premios. Y después, Carlos, estamos hablando con Carlos Marinkovic, que ha escrito hace días El automovilismo que yo viví, que lo vamos a tener en Pergamino. Le decimos a la gente de Pergamino que va a estar en la librería Minigo el próximo fin de semana, ya lo vamos a tener aquí para disfrutarlo, esto que es una enciclopedia que no la podemos perder, Carlito. Bueno, y después con el tío, bueno, pues sabemos de tu pasión, ya se venía vislumbrando tu llegada al automovilismo. ¿Cómo llega ya por los primeros años de los 60, después de Carlito Pairetti, llega lo tuyo? ¿Ya estaba Luis también? Bueno, justamente en el año 62 comienza Carlito Pairetti, como bien dijiste vos, debutando ahí en Pergamino. A fin del 63 sale Luis Di Palma. En el Gran Premio. Y yo la verdad que debuta, me parece, el Gran Premio que gana Pairetti cuando se queda Menditegui, ese Gran Premio histórico. Me parece que ahí debutó Luis. Tal cual, como lo estás explicando. Y por otro lado, yo cuando ya Di Palma arranca en ese Gran Premio, yo no me aguantaba más, yo quería también correr, pero obviamente no tenía posibilidades, así que bueno, se fueron dando toda una serie de circunstancias hasta que pude lograr comprar un automóvil, una Coupé Chevrolet que realmente era una belleza. Yo estaba enamorado del auto, un auto que construyó Ramón Requejo y que su hermano chapista Regino Requejo construyeron ese auto. Era un gemelo, hicieron 2 autos iguales, el de que corría Ramón Requejo y este que compré yo, que se lo compré a un señor llamado Gustavo Figueroa, que trabajaba en la Cancillería acá en la República Argentina, y ahí empecé
a correr en la Vuelta de Salto en el año 1964, el 30 de agosto de 1964. Así que Pairé tiene el 62, Di Palma el 63 y yo en el 64. Claro, uno por año. Y qué figura. Y los 4 hace, como decía el póker de hace con el nene, que también estaba al sí, después se sumó, así es, después se sumó el nene, realmente, todos grandes pilotos, la verdad que era increíble, ¿no? Lo de Arrecife automovilísticamente ha sido increíble siempre. Y sigue siendo por suerte. Vuelta de Salto, el famoso triángulo, Salto, Arrecife, Carmen de Areco. Perfecto, tal cual. Ruta angosta. Y ese día que yo debuto, sí, también gana su segunda carrera Luis Di Palma. Claro, gana Luis, exacto, sí. ¿Y vos cómo te fue ese debut? No, yo abandoné enseguida, y la verdad que largué la carrera sabiendo que tenía que parar. Fue un arreglo que hice con Bernardo Pérez porque no querían que corriera, porque probando el sábado se rompió la bomba de aceite, la recuperadora, y bueno, me dijo, no puede correr. Le digo, bueno, pero hice un arreglo, le dije, bueno, déjeme llegar hasta Recife, y paso a Recife y paro. Y bueno, nos pusimos de acuerdo y me dejó largar, y eso fue lo que hice. ¿Y de ahí en adelante, Carlito, o sea, hubo más carreras en el 64? ¿Se pudo volver a correr? Sí, yo corrí varias. Desde que debuté, corrí unas cuantas. La primera de ellas en Cabo Casares, la primera que llegué en Cabo Casares fue la tercera carrera, terminé quinto. Yo en ese momento estaba haciendo la conscripción. También estuvo una historia increíble que está relatada en este libro. Y por otro lado, en las 1000 millas, el 64, terminé tercero, detrás de Emiliosi y Borreu. Bueno, tuve algunas buenas performances en ese breve tiempo, desde el 30 de agosto hasta diciembre, que corrí el primer Gran Premio. El que ganó Bordeaux, que se fueron creo que fueron al sur, me parece. No. Sí, bueno, habíamos ido a Zapala. A Zapala y volvieron por Mendoza, sí. Claro, se largaba en Buenos Aires, pero efectivamente se largaba el otro día el Mercedes. Íbamos de Mercedes a Santa Rosa, la primera etapa, Santa Rosa, Zapala, la segunda etapa, Zapala, San Rafael, Mendoza, y así yo me quedé en esa tercera etapa cuando ya estaba sexto en la general, y bueno, lamentablemente tuve que abandonar, se cortó el cigüeñal. ¿Qué camino, Carlos? Porque, o sea, a Santa Rosa me acuerdo que eran los récords que se batían en promedio, que Emilio se pasaba a los 217, los famosos tramos rectos de la Ruta 5, pero después al sur, cuando se iban por la Pampa, por la Japonesa, que era ripio, era tierra, era ripio, hasta Zapala más o menos, después subir Zapala a San Rafael era toda la 40, subiéndola con todo ripio, nada que ver con el pavimento de ahora. Así es, tal cual. Aparte, en Santa Rosa íbamos a General Hacha y ahí bajábamos a la tierra, como bien decís vos, pasábamos por la Japonesa hasta llegar a Neuquén. Primero llegábamos a General Roca, creo, y de ahí seguíamos para el lado de Zapala, es decir, cruzábamos Neuquén y íbamos a Zapala. Claro, sí. Vos me hablaste de la concreción. Hace un tiempito hicimos una nota con Raúl Ventimiglia, un piloto del TC del 27, de esa época, y él recuerda que en una época, bueno, hiciste el servicio militar en San Nicolás. Así es, claro. Efectivamente. Él me contaba una anécdota que te había encontrado un día ahí, que vos corrías, en ese momento, lograbas la licencia y corrías la carrera, y ellos te habían visto que había llegado ahí. Fíjate vos, la época del 60 y pico, claro. 64, 64. Sí. Y después, primera... señor, perdóname, Roberto, sí. Este señor Ventimiglia, sí. sería
el hijo o el titular a lo mejor de la concesionaria ICA de San Nicolás? Creería que sí, es Raúl Ventimiglia, que debe ser de tu generación, porque hablamos, hicimos una nota el otro día, y seguramente que debe haber sido porque él corrió en algún momento algún gran premio de turismo con un Renault 12, o sea que evidentemente estaba vinculado a Renault. Mirá, con este señor Ventimiglia entonces, si algún día tenés la oportunidad, yo te voy a mandar un libro para que vos puedas leerlo. Tuve una alternativa cuando yo fui a reclutamiento, ya cuando me reclutaban para el servicio militar, tenía que presentarme al cuartel, tuve una circunstancia fortuita que me la resolvió Ventimiglia, y está todo contado en el libro. Y le estoy tan agradecido a Ventimiglia de lo que ocurrió en ese momento y de el apoyo que me dio, que, bueno, no te lo voy a relatar ahora porque estaríamos una hora, pero tenerlo presente, porque cuando lo veas te va a resultar increíble lo que ocurrió y cómo Ventimiglia me salvó de un problema. Bueno, vuelvo a insistirte, no vale la pena contarlo porque va a ser largo. Y hay que hablarlo en el libro, que va a estar volcado ahí. Ya se lo vamos a comentar a Raúl Ventimiglia. Después del 64, Carlitos, 65, 66, viene el primer triunfo. En Buenos Aires fue, ¿no? Sí, bueno, justamente yo estaba en ese momento sin automóvil, había tenido que vender el auto que yo corría porque me fundí, y circunstancialmente Froilán González me llamó para que probara el Chevitú, en virtud de que Cupeiro, su piloto, había viajado a Italia, y entonces, bueno, fui al autódromo, me hicieron probar. También es una historia agradable, interesante, lo que pasó en esa prueba, que me permitió poder correr el auto y ganar esa primer carrera en la que debuto con el Chevitú. La verdad que no sé cómo decir que fue todo un espaldarazo para mí, porque nunca me imaginé que podía sentarme en un auto que podía ser ganador. Yo no estaba acostumbrado a eso, siempre luchaba para estar lo más adelante posible, pero nunca tuve un auto para andar adelante. ¿Y fue en el autódromo? ¿Habías corrido en autódromo con la Coupé o no? ¿O era la primera vez que corrías en autódromo? Sí, corrí una carrera que creo que terminé cuarto, me parece. Sí. Y esa era la única vez que participé, porque claro, no había muchas carreras de TC en aquel entonces en el autódromo. Era todo ruta. Era todo ruta, claro. Sí. Y vos vivís todas las épocas del turismo de carretera de que podemos hablar, porque corriste las cupecitas con mucha tierra, con largas carreras de distancias tremendas. Llega la transformación del TC 67, porque yo siempre lo manifiesto. Los torinos, a los que vi debutar, yo los torinos los vi debutar en la Vuelta de San Pedro en febrero del 67, cuando un poco cortan la historia de las Coupé, porque a mediados de año no eran solamente los 3 de la CGT, sino que ya había 20 torinos por lo menos participando, que es lo que después deriva en el Sport Prototipo, y después corres el histórico turismo de carretera, el último gran TC de los semipermanentes. Pero en esa etapa, Carlito, cuando llegan los torinos, ¿dónde estabas parado vos? ¿Estabas corriendo? ¿Cómo fue 67? Sí, yo justamente, después del Chevitú, como bien explicás vos, en el 67, yo estoy para armar una Coupé nueva que había comprado, pero sin motor y sin caja de velocidad, nada. Y un día cae Horacio Steven a la concesionaria ICA familiar, de mis tíos y mi padre, y ve el auto de carrera ese que yo lo tenía allí en este negocio familiar, y me pregunta Steven, ¿y qué? Le conté, bueno, este auto lo compré hace poco porque vendí el mío anterior, y
Y me pregunta Steven, ¿y usted dice, le pondría un motor Tornado? Y yo le dije, ¿por qué no? Dice, no, yo le pregunto porque si usted está dispuesto a poner un motor Tornado, dice, yo lo vengo a buscar a la cupesa y se la armo toda. Y efectivamente, así fue. Y lo que te voy a comentar, porque vos arrancás con los torinos en el año 1967, como bien lo explicaste, ahí en febrero en San Pedro. Sí. Sin embargo, nosotros, y yo digo nosotros porque Gastón Perkin, que era del equipo oficial de los Gordini o de los Renault 1093, que así se le denominaba, que era el equipo oficial capitaneado por Steven. Sí. Gastón Perkin, César Malnati y yo íbamos a correr el Gran Premio de 1966 me lo contó con tres torinos. Eso me lo contó Pronero. Ah, sí, perfecto. Sí, claro, contá la historia, contar un poco porque es muy importante. O sea, incluso probaron los torinos en Buenos Aires, en el autódromo los habían probado, creo. No. No lo Nosotros fuimos a recorrer el Gran Premio en dos automóviles que eran dos Torinos 300, es decir, los 4 puertas. Sí. Con esos autos medios camuflados, fuimos a recorrer el Gran Premio y los Torinos llegaron a Buenos Aires desde Córdoba, andando, y fueron al autódromo. Yo recuerdo, yo no fui, fueron al autódromo a sellar los 3 autos con los 3 acompañantes que iban a ser de cada uno de nosotros, de Gastón Perkin, de Malnati y el mío, y por un inconveniente que se dieron cuenta que padecían los autos, por consejo de Fangio, el presidente de ICA, es decir, Maclau, decidió no correr ese Gran Premio. Y cuando yo estaba esperando, porque esto ya era fin de año. Claro. Cuando yo estaba esperando el llamado de Steven para comenzar el año en el equipo oficial ICA, me entero por la prensa de que había sido cambiado el equipo, que no estaba más Steven, que iba a ser Oreste Berta, el que iba a continuar con la dirección del equipo oficial, y ahí fue el comienzo en San Pedro del equipo oficial con Copelo, Gradasi y Termengo. Claro, sí. La famosa CGT. La CGT, que recuerdo que hicieron el 1 en clasificación, se sorprendió todo el mundo. Los tradicionales ya le había caído mal, porque eran la gran contra de las Coupé. Sí, bueno. Claro, al final ganó Gradasi esa carrera. Sí, ganó Gradasi, sí. En el debut nomás. Y en ese 67, cuando ya aparece un montón de torinos, ¿vos corres algunas carreras? Yo corrí algunas carreras después, pero todo esto es muy largo, porque en esa decisión de no correr el Gran Premio, Maclau nos ofrece, ¿me estás escuchando? Sí, perfecto. Porque no, acá hay algo en el teléfono que, bueno, cuando se decide no correr, Maclau le dice al gerente de Relaciones Públicas, Tibor Delecki, que nos entregue un Torino 380W a cada uno de los pilotos para que nos fuéramos entrenando. Pero vuelvo a repetirte, terminó con que el equipo ese se disolvió y comenzó el nuevo con Oreste Berta a la cabeza y los 3 torinos que coparon después, como bien decís vos, la parada y ganaron casi todas las carreras. Sí. Y en el 68, cuando el TC, con esas velocidades astronómicas que realmente no se podían mantener en ruta, cuando va al 68 viene esa dolorosa carrera de Lobería con 2 accidentes y demás, que se reduce en las carreras de tierra, aparece una muy buena temporada tuya, Carlos, porque ganás 2 o 3 carreras en un campeonato que gana Carlitos Pairetti, pero que se corre en autódromo, vos estuviste ahí siendo gran protagonista.
Sí, bueno, en principio yo en el año 68 gané en el autódromo con el Chevy 3, luego gané en Rafaela, obteniendo un récord que se mantiene hasta el día de hoy, porque a posteriori después se hicieron las chicanas en Rafaela, y debido a eso no se pudo batir más el récord que quedó mío, creo que de 212 kilómetros de promedio. En el óvalo, claro, el óvalo. Exactamente. Sí, es. Y bueno, después al año siguiente gané otras 3 con el Chevy 3 justamente. Terminé en el segundo lugar en el campeonato. Eso era competitivo. Claro, sí, te quería decir que lamentablemente, por una circunstancia de que Froilán quiso hacer un auto nuevo, corrimos con un auto denominado el Chevy 4, que no pudimos terminar ninguna de las 2 carreras que competimos, y además el auto se destruyó en un accidente en la ruta que venía en el tráiler detrás de la camioneta, y bueno, y tuve que ir la última carrera que fue en Paraná, cuando debutó el Autódromo de Paraná en ese año 69, y cruzamos por primera vez el túnel subfluvial. Bueno, tantas, reitero, cosas que fueron ocurriendo, y en esa carrera que no tenía ninguna posibilidad de hacer nada, resulta que terminé segundo. Fíjate cómo son las cosas. Con el otro auto que teníamos cifradas tantas expectativas, no pudimos terminar ninguna, y en esta última que fuimos de casualidad como para terminar el año, resulta que termino segundo. Sí, terminé segundo porque se quedaron 2 o 3. Y con eso... Sí, te iba a decir. Te escucho. Sí, no, y con eso sí que te quedaste en el campeonato bien ubicado. Claro, o sea, quedé segundo en el campeonato a raíz de haber podido terminar segundo esa carrera. Carrera que ganó Copelo, sí que me ganó el campeonato. A veces creo